Que nos vamos a encontrar con una bellísima persona, escritora, historiadora, gestora cultural, bueno, una mujer inquieta toda una vida por allí. Ana María de Mena, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, y buen día a la audiencia. Muy bien, bienvenido a San Martín de los Andes. Bueno, viste que se avecina un fin de semana frío y lluvioso en toda la cordillera. Así es. Así que vamos a aprovechar antes que llegue el frío y la lluvia para conocer algo de la historia. Yo hice una pregunta hoy, si es cierto que un príncipe ruso fue pionero en San Martín de los Andes. ¿Vos qué decís? Y la respuesta es afirmativa y contundente. Sí, vivió en San Martín de los Andes, hizo muchas cosas importantes a nivel científico y está sepultado en Pucará, un paraje que forma parte del departamento Lácar. Así es, era Sergei Yakovskoy, emparentado con la familia Romanov, y primo del zar Nicolás II, el último zar, el último emperador de Rusia. Claro, que llegaron luego de la revolución bolchevique, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Sergei era parte de una familia de nobles y cuando ocurrió la Revolución Rusa, como muchos parientes del zar, emigraron a donde pudieron. El caso de Sergei hizo un itinerario con su familia, se casó en Alemania, se recibió de ingeniero forestal y en determinado momento decidió, pensamos, alejarse lo más posible de cualquier peligro para su vida. Y Argentina en ese sentido ofrecía las condiciones por la lejanía. Pensemos que estamos hablando del siglo pasado, donde no había internet, donde las comunicaciones eran mucho más lentas. Y como hubo una propuesta de la Administración de Parques Nacionales de traer especialistas forestales rusos a través de un ingeniero de apellido Lebedev, que llegó en los años 30 a la Argentina, llegó Sergei y una vez que estuvo en Buenos Aires, decidió alejarse todavía más del centro urbano y aterrizó, por decirlo de alguna manera, en Bariloche y poco tiempo después llegó para trabajar en el Parque Nacional Lanín y de allí ya residió aquí y bueno, viajó a Buenos Aires algunas veces, pero estableció su residencia definitiva hasta su muerte aquí. Ana María, más allá de toda la actividad que tenía Sergei allí en San Martín de los Andes, me imagino que lo que es el área forestal, que fue su especialidad, habrá sido uno de las áreas donde él más trabajó, ¿verdad? Él trabajó en dos vertientes de las ciencias muy interesantes. El área forestal, como vos indicás, Sergio, donde desarrolló un arboretum con especies nativas y exóticas. Un arboretum es una especie de jardín botánico, Ajá. donde él plantó especies nativas y también foráneas. Sobre todo es muy interesante el desarrollo que hizo para la adaptación de especies de todo el mundo, que eso es, en aquellos tiempos había que tener mucho conocimiento, mucha observación para adaptar las especies. Algunas de ellas todavía sobreviven. Y por supuesto, el material que él acumuló detallando los desarrollos en tarjetas, se ha conservado buena parte. Eso por un lado, y por otro lado también hizo aportes a la entomología. Él era un gran observador de insectos. De hecho, él había estado casado con Olga Nabokova, la hermana de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, el Ajá. polémico autor de Lolita, que también era entomólogo. Se sabe que Nabokov estuvo a cargo inclusive de un importante museo de entomología en Europa y se supone que familiarmente deben haber tenido muchas conversaciones estos cuñados. Y aquí Yakovskoy se vinculó con Mario Gentili, un reconocido entomólogo a nivel internacional, buscado por sus catalogaciones desde los 5 continentes, y desarrollaron muchas actividades, al punto tal que hay varias especies clasificadas con el apellido de Yakovskoy.
Esos aportes científicos son invalorables aún hasta el día de hoy. Claro, y hay que pensar, Ana María, que la adaptación, por ejemplo, de especies exóticas a nuestra zona no se hacen de un día para el otro. Esto requiere tiempo, investigación, análisis, ir escribiendo y bueno, y tener mucho manejo de la ciencia, ¿no? Todo eso que vos subrayás, y de hecho Sergei mantenía correspondencia postal con centros científicos de universidades prestigiosas de Europa y Estados Unidos. Por eso es tan valioso lo que él hizo en esa materia, y justamente por ese motivo, cuando se inauguró la sede del asentamiento universitario San Martín de los Andes de la Universidad del Comahue, se hizo una convocatoria para ver qué nombre se le ponía al aula magna, y bueno, por unanimidad se le impuso el nombre de Sergio Jakoskoy. Acá le llamaban Don Sergio. Así que es un reconocimiento, diríamos, mínimo para lo mucho que él aportó a la ciencia forestal. Ana María, me imagino que ese espacio, el arboretum, que es una especie, como vos decías, de registro de distintas especies, un espacio realmente muy valioso para la ciencia, se debe mantener y además debe ser un lugar a donde acuden científicos y científicas de todos lados, ¿no? Es un lugar que durante un tiempo estuvo abandonado prácticamente después de la muerte de Jakoskoy. No literalmente, pero sí estuvo inactivo, digamos. Ajá. Y a través de un proyecto liderado por algunos integrantes de la carrera forestal del asentamiento universitario local, se reactivó, se hizo un convenio con parques nacionales, porque eso está dentro del área del Parque Nacional Lanín, y la Universidad del Comahue restableció de algún modo el arboretum, marcó algunos senderos, puso a punto la vivienda donde había estado Jakoskoy. Bueno, hoy es, diría, un lugar de atractivo turístico, además de atractivos científicos, y se sigue trabajando. Los científicos de la Universidad del Comahue trabajan allí, pero también han convertido el espacio muy lentamente, porque esto está en una zona de pleno bosque, los caminos de acceso no son pavimentados, pero están trabajando, y la verdad que vale la pena hacer el circuito hasta Huaum, el circuito turístico, y después acercarse hasta Pucará. No solamente para visitar la tumba de Sergei, que está prácticamente a la entrada del arboretum, sino para hacer todo el recorrido con las indicaciones de las especies forestales y todo el trabajo que han hecho mancomunadamente la Universidad del Comahue con algunos colaboradores. Les recuerdo a la audiencia que estamos en San Martín de los Andes, estamos hablando con Ana María de Mena, escritora, historiadora, gestora cultural, una bellísima persona generosa que está compartiendo toda esta investigación con nosotros a esta hora, a las 11:20 de la mañana. Ana María, dos preguntas. Primero, ¿hubo gente que pudo incorporar los conocimientos de Sergio? Es decir, ¿tuvo discípulos en la ciencia? Y la otra es si tuvo descendencia. Sergei no tuvo discípulos aquí en San Martín de los Andes. Lo que hizo fue intercambiar mucha información, porque en aquellos años no había el desarrollo científico actual, pero sí hizo registros muy minuciosos de lo que él iba observando en el desarrollo de las especies exóticas. Parte de ese material se ha conservado y es una fuente muy rica, informativa a nivel científico, al punto tal que todavía publicaciones actuales del área científica, papers de mucho nivel científico a nivel forestal, todavía citan los estudios de Jakoskoy. Y con respecto a la descendencia, el árbol genealógico indica que él tuvo 2 hijos. Aquí a la Argentina llegó uno de ellos en una ocasión a visitarlo, y después, cuando falleció, los que eran amigos de Sergei en aquel momento lo localizaron, y él vino, colocó la cruz ortodoxa que está en su tumba, y bueno, se hizo cargo de los bienes del papá, que no eran muchos, pero bueno, se ocupó de eso. No se saben más datos.
y de hecho él tuvo algunas conversaciones con un amigo que hizo acá, un alemán, don Everardo Hepp, que otro referente forestal, le llegó a comentar que cuando él vino a la Argentina, él emprendió el viaje a Sudamérica y su esposa y un hijo hicieron el viaje a Estados Unidos. No sabemos qué pasó con el otro hijo que figura en el árbol genealógico. Pudo haber fallecido por alguna enfermedad, pudo haber ocurrido eso, suponemos, pero no tenemos más información. Lo que sí te puedo comentar y comentarle a los oyentes es que yo sigo este tema y a partir de una nota publicada recientemente, todavía no hace un mes, en la revista digital de Historia Más Neuquén, yo publiqué un compendio de la historia de Yacoscoy y me escribieron de Estados Unidos un par de personas vinculadas con otro Yacoscoy haciendo consultas referidas al tema. De hecho, uno de ellos me pidió autorización para traducir el artículo al inglés y al ruso, porque todavía muchos rusos están buscando encontrarse, no aquellos que emigraron después de la Revolución del 17, pero sí sus descendientes. Y eso la verdad que es fantástico, que bueno, si bien hicieron otra vida y ya la nobleza no tiene las características que tenía durante el zarismo, es válido que cada uno quiera conocer su pasado y estos artículos aportan. Yo me sorprendí mucho con las repercusiones de esa nota, pero bueno, ¿qué te las parece? redes permiten eso. Claro, Ana María, pero qué genial. Además, bueno, Internet permite esto, ¿no? Sí. Que cualquier elemento que uno publica o difunde tiene llegada a todo el mundo, no tiene fronteras. Así que, mira vos, y te va a permitir a vos, que sos inquieta, de seguir investigando y obteniendo datos y sumando conocimientos para toda esta historia. Realmente apasionante. Te felicito, Ana María. Muchísimas gracias. Sí, cada papelito que aparece brinda una pista, o cada documento, hay una señal siempre detrás de cada comentario. Te cuento, si tengo un momentito, Sí, cómo no. que yo me dieron una carta escrita en cirílico antiguo, hecha por Yacoscoy. Buscando quién la tradujera, me encontré con una chica amorosa, Kira Mamontov, una artista preciosa y bella persona, que me dijo, mira, yo voy a buscar, porque esto está escrito en cirílico antiguo, pero... Y bueno, a través de ella, su papá, que conoce bien el idioma, me aportó la traducción de la carta, pero además me aportó datos de la genealogía de los Yacoscoy. Por supuesto me los aportó en ruso y en grafemas que yo no puedo descifrar de ninguna manera, pero tuvo la generosidad de traducirlos y ahí aparecieron artículos de un ruso que me dio todas estas pistas, por ejemplo, de quién era la esposa y de un montón de datos que van complementando la historia. Yo envié el artículo una vez redactado y publicado a la Administración de Parques Nacionales, porque ahí también se realiza un archivo de la gente que prestó servicios en parques, y por ahí a lo mejor alguna vez aparece algún otro dato, pero estas cosas son fortuitas y vale la pena seguir las pistas que van apareciendo, que es lo que yo hago. Y es lo que te apasiona realmente, Ana María, no me digas, cada vez que podés conseguir un datito, eso te lleva a otro y a otro, es el apasionamiento que tiene la investigación histórica, ¿no? Sí, a mí eso me gusta muchísimo y bueno, desearía que el día tuviera 48 horas para mí para poder hacer todo lo que va, seguir todo lo que va apareciendo. Pero bueno, vamos andando a medida que vamos pudiendo. Ana María de Mena, nos habíamos prometido que no iba a terminar abril sin visitarte a vos en San Martín de los Andes. Hemos cumplido y además, bueno, hemos incorporado este conocimiento de este príncipe, mi tocayo, que descansa allí en la cordillera neuquina. Muchísimas gracias por la charla. Feliz día mañana. Gracias por divulgar estas historias que no solamente son sanmartinenses, sino también neuquinas. Absolutamente, muchas gracias. Un abrazo. Nos volvemos de San Martín de los Andes de hablar con Ana María de Mena, porque, bueno, realmente se nos hace tarde, pero nos quedaríamos charlando. Ana María es de esas personas que
va sacando información, dato, te lleva para acá, te lleva para... Pero es apasionante escucharla, lo que sabe, lo que ha investigado de su lugar y cómo va atando cabos para tejer toda una historia alrededor de nuestro pasado. Nos permite saber de dónde venimos para tener en claro hacia dónde podemos ir.